Bien, entonces, como cada mes, ¿no es cierto? Les doy la bienvenida. Muchas gracias por conectarse a nuestra videoconferencia del Ministerio de Salud. El día de hoy tenemos dos muy interesantes presentaciones. Primero nos acompaña el doctor Enzo Rivera desde Valparaíso, ¿no es cierto? Y nos va a conversar sobre epilepsia y sueño. Y después tenemos a el doctor Alejandro Cáceres, él es neurocirujano y nos va a contar un poco la realidad local que tienen en el norte de Chile, en especial en Coquimbo, sobre la neurocirugía en pediatría y cómo se han logrado hacer algunos casos de epilepsia también en el Hospital de San Pablo. Entonces, agradeciendo al doctor Rivera, el doctor Rivera es neurólogo adulto, formado en epilepsia hace varios años ya. Eh, Él se desempeña principalmente en el Hospital Carlos Van Buren, ha sido director en especial o de parte de la directiva de la Sociedad de Epileptología por varios años y siempre un muy querido presentador en nuestra reunión. Así que muchas gracias, doctor Rivera, por acompañarnos. Gracias, Reinaldo, por la bienvenida. Saludos a todos los asistentes y agradeciendo la invitación del grupo del Ministerio para esta instancia. Hace tiempo yo también participé en el grupo normativo y fue un gusto trabajar con toda la gente en ese tiempo. Así que encantado de colaborar con ustedes y vamos a hablar ahora de un tema importante que es sueño y epilepsia, que afecta en forma transversal no tan solo a la población epiléptica, sino que a toda la población de nuestro país y del mundo. Hay una correlación muy estrecha entre peor calidad de sueño y aumento en las crisis de epilepsia y también al revés, las crisis de epilepsia cómo afectan también la calidad de sueño. Eh, Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, perfectamente se ve. Ah, perfecto, ya. Perfecto. Entonces, como les decía, yo soy neurólogo epileptólogo adulto, trabajo en el Hospital Van Buren y también soy docente de la Universidad de Valparaíso. Y hace muchos años también trabajo en la Liga contra la Epilepsia de la Quinta Región y también de la Liga contra la Epilepsia a nivel nacional. Así que esto es un tema que conocemos como todos, ¿no es cierto?, nuestros colegas de epilepsia muy bien. En general podemos decir que el sueño tiene funciones muy relevantes para la salud mental y física de todos nosotros. Tiene funciones en restauración y conservación de la energía, en el equilibrio y regulación de la actividad eléctrica cerebral, también en procesos de conservación del equilibrio del medio interno y también en términos de niveles hormonales, recuperación y restablecimiento de tejidos dañados. Es bien conocido, ¿no es cierto?, que uno necesita descansar y dormir mucho cuando está enfermo. También tiene funciones en inmunidad y en procesos muy importantes de orden académico y también de, en el ámbito laboral, en el proceso de aprendizaje y de memoria y consolidación de esta. Particularmente, el sueño se rige por claves que se llaman claves externas y claves internas, que son señales que nos da el medio interno y el medio externo para sincronizar nuestro sueño alrededor de las 24 horas, lo que se llama el ciclo circadiano. Para las claves externas, las señales más poderosas son la luz solar, la temperatura ambiental y el ruido. De modo que cuando hay menor luz solar, menor temperatura exterior y menor cantidad de sueño en el ambiente, son señales que nuestro cerebro capta y que lo sincronizan para prepararse para el sueño. Pero no tan solo eso, también las claves internas juegan un papel. En este sentido, la secreción de ciertas hormonas, como ustedes saben, la melatonina, ¿no es cierto?, que tiene un pic posterior a las 24 horas en la noche, ¿no es cierto?, se sincroniza para iniciar el sueño, pero también para despertar la secreción de cortisol y de la hormona del crecimiento aumentan cercano al despertar y se producen
¿no es cierto?, también ciertos metabolitos durante el día que al acumularse también inducen la preparación para dormir. El sueño tiene etapas, tiene una arquitectura, tiene una forma de presentación que se establece en forma más o menos estable a lo largo de la vida y consta de dos grandes divisiones. Uno es el sueño REM, que es la actividad onírica donde uno sueña, que es alrededor del 20% del total del sueño, y el otro porcentaje está constituido por las etapas 1, 2 y 3 del sueño no REM. Y estas etapas se alternan en 4 a 6 ciclos durante la noche, que ocurren durante la madrugada, ¿no es cierto?, y durante el inicio del sueño, de manera que hacia el final de la noche se acumulan más etapas de REM. En esta etapa es donde se consolida el sueño y la memoria y no deben acortarse, cosa que pasa muy frecuentemente cuando uno se despierta muy temprano para estudiar o se acuesta muy tarde para estudiar y perjudica esta arquitectura. ¿Cuáles son las necesidades mínimas de horas de sueño? Eso depende de la edad. Y aquí en este gráfico vemos que en el recién nacido, por ejemplo, las horas de sueño necesarias son muy altas, mucho más altas que en el resto de la vida, ¿no es cierto? 14 a 17 por lo general. Y a lo largo de la vida, estas horas de sueño van disminuyendo. Y tenemos, por ejemplo, que ya en el adolescente son 9, 10 horas de sueño y en el adulto mayor 7, 8, incluso 6 a 7 horas de sueño son lo normal. Y esto va a tener una variación, ¿no es cierto?, dependiendo de las horas que se adeuden en las noches anteriores, si hay privación de sueño, o del perfil de dormidor que tenga esa persona. Si es un dormidor largo, ¿no es cierto?, siempre va a dormir en promedio mayor que la población general, y si es un dormidor corto, va a dormir mucho menos, se va a acostar más tarde, se va a despertar más temprano, y ese perfil lo va a mantener durante toda su vida. Ahora, estas necesidades mínimas de sueño aumentan cuando el paciente tiene una enfermedad o cuando cuando está sometido a un trabajo intenso durante los días u horas previas. Esto es lo normal y habitualmente la proporción de sueño REM va disminuyendo a lo largo de la vida y asimismo las horas de sueño. ¿Qué pasa cuando uno, por fuerza mayor o por opción o por enfermedad, tiene menos horas de sueño que las necesarias? Ahí se pueden dividir los efectos en agudos, cuando son durante los días previos, ¿no es cierto? Y crónicos, cuando ya el problema se transforma en algo que aqueja al paciente durante semanas o meses o años incluso. Cuando son agudos, por supuesto que el paciente al día siguiente va a tener menor capacidad de atención, menor capacidad de memoria y aprendizaje. Eso se va a reflejar en su rendimiento laboral, en su rendimiento académico, y también una mayor proporción o probabilidad, riesgo de accidentes en el trabajo o en el trayecto. En los pacientes con epilepsia, en particular, un peor control de las crisis. Eso es lo que se ve inmediatamente. Ahora, cuando son fenómenos crónicos de la falta de sueño, empeoran también las enfermedades crónicas, particularmente todas aquellas de carácter psiquiátrico, las depresiones, las ansiedades, la angustia, todos los fenómenos del ánimo se ven empobrecidos, se ven empeorados con la falta de sueño. Las enfermedades cardio y cerebrovasculares también tienen un empeoramiento
debido a la falta de restauración y de las funciones de restauración y de equilibrio del medio interno que tiene el sueño. Lo mismo pasa con la diabetes y la obesidad. En los pacientes que tienen estas enfermedades empeoran su curso con los trastornos del sueño. Por lo tanto, hay una mayor morbilidad y mortalidad y, por supuesto, una peor calidad de vida en estos pacientes. Eso con respecto al sueño. Ahora, el problema que tenemos con la epilepsia es que los pacientes con epilepsia tienen en proporción una mayor incidencia de trastornos del sueño y también prevalencia que puede alcanzar hasta el 40% de las personas con epilepsia. Es decir, casi la mitad de las personas con epilepsia tienen trastornos del sueño. Y la somnolencia diurna excesiva puede afectar al 25% de estos pacientes, que es mucho más allá de lo que se declara para la población general, que es en proporción mucho menos. Este problema entonces es importante señalarlo y estar consciente de ello. En el año 2021, un estudio hecho en la Universidad de Cambridge reunieron más de 660 artículos sobre el tema. Eso equivale a alrededor de 3.000 pacientes de diferentes países y culturas, con una edad promedio de 40 años, 50% mujeres, y centrado específicamente en la epilepsia y los trastornos del sueño. Y en general, los pacientes con epilepsia tienen peor calidad de sueño que la población común. Esto es igual para todos los países, culturas, y es independiente del tipo de epilepsia que tenga y de las enfermedades físicas o mentales que los pacientes declaren. Así que este es un tema muy relevante. Por otra parte, decir que el mal dormir afecta la calidad de vida y la salud física y mental de las personas con epilepsia. En ellas son frecuentes las quejas como el insomnio, ¿no es cierto?, que puede ser crónico o agudo, el dormir poco reparador a pesar de tener la oportunidad y las horas de sueño, la somnolencia diurna excesiva, que se puede traducir en mal rendimiento académico, escolar y laboral, y que, por supuesto, hay que saber que a mayor privación de sueño o trastornos del sueño va a haber una mayor incidencia de crisis y de modo también opuesto, la mayor frecuencia de crisis va a afectar también la calidad de sueño. Aquí quiero también señalarles que en el caso de los trastornos del sueño, la siguiente, hay un efecto que está estudiado respecto de cómo afectan las crisis la estructura del sueño, particularmente en la eficiencia del sueño. Si uno compara la población normal, ¿no es cierto?, que aquí está en barras negras, con pacientes que tienen crisis las 24 horas anteriores o durante la noche previa al estudio, se ve que la eficiencia del sueño disminuye mucho más significativamente en las personas que han tenido crisis los días anteriores o en la misma noche de la crisis. Ahí está enmarcado en rojo la menor eficiencia de sueño de esta población que ha tenido crisis las noches anteriores y también la noche previa al examen. Esto es particularmente más intenso cuando las crisis ocurren antes del primer sueño REM, de la primera ocurrencia de sueño REM. Es más significativo. En el siguiente gráfico vemos que también la proporción de sueño REM disminuye en relación a la ocurrencia de crisis, específicamente antes de la ocurrencia del primer sueño REM. Así que las crisis afectan tanto la calidad como la cantidad de horas de sueño en el paciente con epilepsia. Y esto también ocurre con
con fenómenos que se denominan crisis eléctricas, ¿no es cierto?, que no llegan a manifestarse clínicamente, pero que ocurren electroencefalográficamente y pueden llegar a interrumpir el sueño con pequeños microdespertares. También las crisis afectan la curva normal de melatonina y la suprimen o la adelantan, y ese pic de secreción nocturna anormal puede alterar también, ayudar a alterar el ciclo circadiano del paciente. Ahora, ¿qué pasa con la privación de sueño en los pacientes con epilepsia? Es efectivamente el factor gatillante en 1/4 de todos los pacientes con epilepsia. Esto es más intenso, más notorio en las epilepsias idiopáticas generalizadas. La epilepsia ausencia, la epilepsia mioclónica, tienen más repercusión en este sentido. Y esta probabilidad de crisis aumenta dramáticamente hasta 4 o 5 veces, de modo que después de una privación de sueño de 24 horas, los pacientes pueden tener crisis entre el 1 y el 6% de los casos. Esto es particularmente importante señalar en los pacientes pediátricos. Así que, bueno, es una también de las activaciones que nosotros ocupamos en electroencefalografía para ayudar a la aparición de fenómenos epileptiformes en el trazado electroencefalográfico cuando nosotros tenemos dudas respecto de del diagnóstico o queremos precisar mejor sus características. Así que el efecto de la privación de sueño es dramático en los pacientes con epilepsia. ¿Quiénes tienen mayor somnolencia dentro de los pacientes con epilepsia? Por supuesto, todos aquellos que tienen más frecuencia de crisis. También los que tienen más fármaco anticonvulsivante, porque no hay que olvidar que los fármacos anticonvulsivantes pueden ser nocivos respecto de la calidad de sueño, particularmente las benzodiazepinas y los barbitúricos como el fenobarbital, que van a inducir mayor somnolencia diurna, obviamente. Así que estos pacientes que tienen mayor somnolencia, hay que cuidar tanto la indicación como las dosis de los fármacos a la hora del diagnóstico. Tienen peor calidad de sueño en epilepsia aquellos pacientes que tienen un trastorno de ansiedad o depresión previo. Eso se acentúa, se empeora y hay que considerar su tratamiento porque incide en la frecuencia de crisis. Particularmente también el género femenino es más lábil a todos los trastornos de sueño, y no tan solo en epilepsia, si esto es transversal a todas las patologías. En epilepsias refractarias también existe una mayor incidencia en trastornos del sueño, y en aquellos que reciben un mayor número de fármacos, porque los fármacos, querámoslos o no, fármacos antiepilépticos o fármacos para otra patología, pueden tener incidencia tanto en la latencia como en la eficiencia del sueño. La siguiente. Entonces, dentro de los trastornos del sueño no hay que olvidar una patología muy relevante, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esta patología es subdiagnosticada y con tantas repercusiones en todas las enfermedades, pero también en epilepsia. Recordemos que la apnea del sueño ocurre por una obstrucción parcial o completa intermitente de la vía aérea respiratoria superior, que ustedes pueden ver acá abajo en la figura, ¿no es cierto?, como en la región retrofaringea, retrolingual, el peso, ¿no es cierto?, de la estructura circundante a la vía aérea respiratoria superior, particularmente la base de la lengua, tienden a ocluir el paso del aire a través de la vía aérea respiratoria superior en forma intermitente durante la noche, y esto aumenta sobre todo en la obesidad con la edad y en el sexo masculino. De modo que ustedes tienen una representación ahí en la figura, ¿no es cierto?, donde está la esposa mirando sin poder dormir por los ronquidos del marido,
Esta es la figura típica del paciente con apnea del sueño. Y no tan solo esta figura, sino que en los pacientes con epilepsia pueden presentar apnea obstructiva a toda edad. Esto también ocurre en niños y particularmente en pacientes con epilepsia refractaria. Acuérdense siempre de pensar en apnea obstructiva cuando tengan un paciente con apnea refractaria, perdón, con una epilepsia refractaria. ¿Por qué? Porque hay una relación muy estrecha entre la mayor frecuencia de crisis y la apnea del sueño. Y esto tiene que ver por la mala calidad del sueño y otras variables. Pero también tienen que ustedes pensar que si el paciente tiene un diagnóstico ya establecido de apnea del sueño, hay que tener mucho cuidado con los fármacos porque los barbitúricos y las benzodiazepinas agravan la condición de apnea del sueño, así como el ácido valproico, la gabapentina, la vigabatrina ayudan a aumentar de peso y por lo tanto aumentan la probabilidad de oclusión de la vía aérea respiratoria superior, aumentando la gravedad de la apnea del sueño. Entonces, un buen manejo de la apnea obstructiva cuando se diagnostica, cuando se trata, puede tener muy favorable resultado en el control de las crisis, llevando en el 40 a 86% de los casos a una disminución significativa de frecuencia de crisis. En niños también tenemos que los trastornos del sueño empeoran su calidad de vida, empeoran su control de crisis. El sueño en niños tiene una mayor proporción de etapas superficiales, no llegan a etapas profundas. La eficiencia en el sueño de niños con epilepsia está disminuida, tienen mayor somnolencia diurna y, por supuesto, hay una mayor fragmentación del sueño. Así que en niños también tenemos este problema. ¿Cómo lo debemos afrontar? Muy importante esto, ¿eh? Hay una cosa muy relevante que se llama la higiene del sueño. Y esto es una cosa que tenemos que conocer todos. En la siguiente, ¿qué cosas tenemos que tener presentes? Son medidas relevantes, son consejos prácticos, son tips que nosotros le podemos entregar a un paciente de manera verbal o se lo podemos entregar como consejos que están escritos en hojas, en dibujos, se pueden hacer charlas, se pueden hacer reuniones, talleres para ayudar a los pacientes con estas prácticas medidas de higiene del sueño mejorar su calidad de vida. Hay que recordarle, y tenemos que esto también aplicarlo a nuestros pacientes de otras patologías, que la higiene del sueño consiste en dejar la cama solamente para dormir, ¿no es cierto? La actividad sexual, por supuesto, pero la cama no es el dormitorio, no es una oficina, no es un comedor. Porque yo la voy a borrar para el otro mes. No, ahora voy a ir. Ya. Como decía, entonces el dormitorio debe ser reservado solamente para dormir, para descansar. No debe ser transformado en una oficina. Si nosotros lo transformamos en oficina o comedor, vamos a interrumpir y a retrasar nuestras horas de acostar y también de levantarnos. Nosotros debemos mantener un horario de acostarse y de levantarse regular. Antes de dormirnos tenemos que hacer actividades que nos relajen, que nos permitan desconectarnos del medio. Evitar, por ejemplo, hacer ejercicio físico extenuante antes de acostarnos, tomar bebidas energéticas, bebidas cola, ¿no es cierto?, café en la noche, fumar, ¿no es cierto?, comer grandes comidas. Esas cosas empeoran el inicio, retrasan el sueño. También podemos modificar el ambiente físico y sacar las luces brillantes del dormitorio, sacar el televisor, apagar, por supuesto, computadores, tablets, celulares, antes de dormirnos y mucho antes de entrar al dormitorio. Mantener en el dormitorio la temperatura y el nivel de ruido controlados, ocultar los relojes, ¿no es cierto?
acostarse solo con sueño, no anticipar el sueño tratando de acostarse más temprano, porque la idea es que uno tiene que irse a dormir con sueño, no tratar de conciliar el sueño en el momento de acostarse, eso no sirve mucho. Y si nosotros nos despertamos a mitad de la noche, no podemos quedarnos dormidos, tenemos que levantarnos de la cama luego de esperar un promedio de 15, 20 minutos, si no, no nos va a permitir dormir la ansiedad. Y si nosotros tenemos mucha ansiedad, no podemos quedarnos dormidos, ¿no es cierto? Nos despertamos a las 2, 3 de la mañana y tenemos pensamientos estos eh, eh, que son de ansiedad, que son de preocupación, intrusivos, ¿no es cierto? Lo mejor es anotarlos, sacar una libreta, un cuaderno del velador, ¿no es cierto? Anotar todas estas preocupaciones y después guardarlas en el velador. Eso es un acto de alejamiento del estrés, ¿no es cierto? Es una forma simbólica de dejar el problema guardado en el velador. Y por supuesto, siempre antes de dormir hacer una actividad relajante, leer libros, ¿no es cierto? Pero en papel, dibujar, escuchar música, etc. También se puede ensayar si alguien conoce, ¿no es cierto? Si alguien tiene oportunidad de hacer talleres o de enseñar, si él sabe, técnicas de meditación, reeducación respiratoria, imaginería guiada, técnicas que relajen y hagan tranquilizar a la persona. Esto lo acogen muy bien los pacientes con epilepsia y se pueden hacer talleres con ellos para enseñarles. También hay otras terapias como el yoga, tai chi, ¿no es cierto? Técnicas orientales que ayudan a relajar al paciente y a mejorar su forma de ir a dormirse. También acupuntura, luminoterapia, etc. En conclusión, ¿qué queremos dejar como mensaje? Que el sueño juega una función muy importante en la salud de las personas con epilepsia y esto es transversal en todas las edades, sexo, condición, va a ser un importante juego que va a presentar el sueño. El mal dormir afecta, ¿no es cierto?, a todos los pacientes que tienen epilepsias en general, epilepsia refractaria, y el control de este mal dormir va a tener un efecto favorable en sus crisis. Y por supuesto, cuando no hay un buen control del sueño, del dormir, esto va a afectar a las crisis y va a empeorar también su calidad de vida. El sueño es una variable fundamental para mejorar entonces la calidad de vida y el manejo de las crisis. Y por último, dejarle estos pequeños tips, ¿no es cierto?, de higiene del sueño que se pueden practicar personalmente y también enseñar a todos nuestros pacientes como medidas sencillas y eficaces para controlar los trastornos del sueño, tanto en epilepsia como también en otras enfermedades. Eso sería mi presentación, Reinaldo. Muchas gracias a todos y estamos dispuestos a contestar preguntas o Bien, comentarios que tengan. súper. Muchas gracias, doctor. Un millón de gracias. Bien, ¿tenemos preguntas algunas en el chat? Karina, ahí tú me ayudas con el chat. O si hay alguna pregunta en especial en el público que quiera decir aquí a voz libre. No han aparecido preguntas en el chat todavía, pero quiero aprovechar yo una para romper ahí el hielo. Preguntarle al doctor Rivera respecto al uso de benzodiazepina en forma crónica. ¿Cuál sería el impacto en el sueño? Porque yo sé que en APS, sobre todo, quizás hay muchos usuarios, no solamente con epilepsia, sino en general, que están usando benzodiazepina en forma crónica. Sí, el uso de benzodiazepina está muy extendido en nuestra población, tanto por indicación médica o por automedicación. Y en pacientes con epilepsia, nosotros la usamos frecuentemente por
distintos motivos, ¿no es cierto? Señalar que las benzodiazepinas tienen efectos anticonvulsivantes, particularmente el clonazepam, el clobazam. Entonces, hay que sopesar muy bien también los efectos colaterales, porque si bien es cierto, en la noche pueden ayudar a conciliar mejor el sueño, a disminuir la fragmentación del sueño y a disminuir las crisis eléctricas o electroclínicas en la noche, en el día pueden tener incidencia en la mayor somnolencia diurna y en los trastornos de memoria y de rendimiento laboral y académico. Así que hay que tener mucho cuidado con el tipo de benzodiazepina, con la asociación entre ellas y también con los hipnóticos que pueden ser benzodiazepina o no benzodiazepínicos. No sé Bien. si, Karina, te contesté la pregunta. Sí, sí, clarito. Y ya hay preguntas en el público. El doctor Ramírez tiene la mano alzada. Sí, gracias Nelson, muy buena tu presentación. Yo era solamente un comentario respecto a la indicación de benzodiazepinas en las epilepsias con crisis predominantemente del sueño que pueden ser muy graves, la verdad, y muy refractarias. Yo he tenido muy buena experiencia, no sé si ha sido común a todos, con el clobazam dado por la noche. Es realmente eficaz, me ha dejado muchísimos pacientes totalmente libres de crisis. Ahora estoy totalmente de acuerdo en cuanto a evitar, a no darlas como inductores de sueño, sino que como antiepiléptico dirigidamente, ni como tranquilizante. Ahora ahí viene la otra pregunta. Si no usamos benzodiazepinas, ¿qué podemos usar? ¿No? Porque hay otros hipnóticos muy buenos. Antiguamente usábamos hasta la amitriptilina en dosis baja, ¿no es cierto? Y ahí veíamos cómo respondía el paciente, a veces bien y a veces peor, andaba peor. Y ahora la pregunta es que si el tríptico es una buena alternativa, ¿verdad? Porque también tiene un potencial epileptógeno. Sí, últimamente y particularmente durante la pandemia, donde los trastornos del sueño tuvieron un pic muy importante, uno tenía que atender a los pacientes por vía remota, o sea, por telemedicina, y muchas veces no podíamos indicarle fármacos con receta controlada. Y ahí surgieron muchas realmente se apreció mucho el valor que le dan los pacientes y también la efectividad que tienen las terapias que no son con fármacos tradicionales, sino que con fitoterapia o con otro tipo de fármacos naturales que también ayudan en casos de trastornos del sueño leves a moderados. Particularmente el uso de melatonina en niños es muy efectivo y no requiere receta Ah, acá. médica, no ¿Qué tiene pasa? Hola, ¿qué laterales pasa? importantes y se puede indicar en pacientes que tienen un trastorno del sueño, como les decía, leve o moderado. También las combinaciones que tiene el L-triptofano con magnesio en distintas proporciones, asociadas o no a complejos vitamínicos, también tiene un rol importante como para empezar a tratar pacientes y no queremos indicarles fármacos que pueden alterar su memoria o su rendimiento académico laboral al día siguiente. Así que yo los podría indicar solos o acompañados con algún otro fármaco. Ahí yo quisiera hacer un comentario respecto al uso de melatonina en pediatría. Últimamente ha estado usado en exceso, yo creo. Ahí es muy importante poder diferenciar entre el insomnio de conciliación, que ahí la melatonina funciona muy bien, pero en el insomnio de mantención, que en el fondo significa despertarse durante la noche, tener despertares prolongados, ahí la melatonina no va a ser la solución. Y siempre que se inicie algún tratamiento farmacológico, incluyendo la melatonina, debería ser de base el manejo ambiental, todo lo que dijo el doctor Rivera de higiene del sueño, porque la solución no va a ser darle la melatonina y que se quede dormido más temprano farmacológicamente, sino que es necesario hacer un cambio en la rutina, probablemente a nivel familiar, poner los horarios más
más establecido, disminuir pantalla y trabajar todo lo que es higiene del sueño debería ir siempre de la mano con el uso de melatonina. Agregando ahí. Hay una pregunta en el chat que yo creo que va enlazada quizás a lo que ya se ha comentado. Respecto a los fármacos, ¿cuáles serían las recomendaciones en caso de que no mejore con higiene del sueño? Bueno, hay que tener mucho cuidado también en la indicación de fármacos, porque el fenómeno de dependencia, tanto psicológica como física, puede ocurrir en los pacientes con epilepsia como en cualquier otro paciente. Por lo demás, las interacciones farmacológicas son importantes de considerar a la hora de asociarlo a un paciente que está tomando uno o dos fármacos anticrisis. Así que yo diría que lo principal es, como en todo trastorno del sueño, saber cuáles son las características del paciente, sus hábitos, su trabajo, las enfermedades asociadas que él tiene, los fármacos que está tomando y elegir, por supuesto, las dosis menores necesarias para mejorar el sueño. En este caso, pues, si hay un trastorno del sueño basado principalmente en un problema de insomnio de conciliación, de inicio del sueño, las benzodiazepinas de acción corta pueden ser suficientes. Agonistas benzodiazepínicos o no benzodiazepínicos como el solpidem o la sopiclona podrían ayudar. Particularmente en pacientes que tienen un trastorno ansioso o depresivo, podrían también mejorar con fármacos como la trazodona, la mirtazapina, que también igual es bastante cara. En niños, particularmente neurolepticos en dosis baja también, como la quetiapina en adolescentes o en adultos mayores, en dosis baja podrían también ayudar, pero eso va a depender mucho de las características del paciente. En general, hay que tratar de evitar la polifarmacia en este sentido. Hay una pregunta respecto a la mitriptilina, no sé si la quieren desarrollar porque no la entendí. Si la mitriptilina fue retirada, sería una opción, habría una mejor opción en APS, me imagino, respecto al arsenal farmacológico que tienen disponible. Sí, sería por el arsenal porque como no está, no sería como la opción que dio el doctor como para poder bajar el Personalmente, la uso. mitriptilina la encuentro que es muy buena para inducir y para mantener el sueño, pero hay que tener cuidado porque las tabletas son de 25 miligramos, ¿no es cierto? Pero si uno a un paciente adulto o un paciente delgado, ¿no es cierto? Un paciente que no ha tenido experiencia antes con la mitriptilina puede producirle un sueño bastante prolongado y al día siguiente amanecer con una resaca importante, con la boca seca. Ojo con los pacientes que tienen glaucoma de ángulo estrecho, ojo con los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asmáticos, ¿no es cierto? Que pueden tener problemas. También los pacientes suben de peso con la mitriptilina, se altera la evacuación intestinal porque produce constipación. Entonces, no es empezar a indicarla como una especie de reemplazo de alguna benzodiazepina. Idealmente hay que usarla en dosis bajas y ojalá sin estas patologías concomitantes. Yo tengo una pregunta en relación a epilepsia. ¿Cuáles serían las indicaciones de un electroencefalograma con privación parcial de sueño o privación de sueño completo? Qué buena la pregunta, Karina, porque nosotros que informamos electroencefalograma recibimos frecuentemente como primera solicitud de un electroencefalograma
un electroencefalograma con privación de sueño. Hay varios peros con esa indicación. Lo primero es que uno siempre tiene que tener un electroencefalograma basal, siempre que se pueda, sin privación de sueño, porque con eso nosotros tenemos registro de vigilia confiable y largo, y el registro de vigilia es muy importante para comparar lo que pasa durante la somnolencia. ¿Qué pasa si nosotros solicitamos un electroencefalograma con privación de sueño en un niño o en un adulto del cual no tenemos antecedentes importantes? Que el sueño, la somnolencia, impide apreciar pequeñas lentitudes que pueden ocurrir en un electro en vigilia que uno las puede detectar cuando el paciente está despierto. Pero si el niño o el adulto está con una somnolencia, esta misma somnolencia altera el trazado basal e impide que uno se dé cuenta de esas pequeñas asimetrías o lentitudes focales en el trazado. Particularmente también hay que señalar que la privación de sueño ayuda a la presentación de crisis. Entonces podríamos tener un evento, una crisis focal o generalizada durante la ejecución del trazado, y eso obviamente nos va a producir un problema y no es lo ideal. De modo que la regla general y el consejo es que siempre pidan un electro sin privación de sueño como primera indicación. Obviamente, si es un niño pequeño, un lactante, eso no va a poder ser efectivo, pero si el niño es capaz de controlarse y si lo podemos mantener tranquilo durante el trazado, la primera indicación sería un electro sin privación de sueño o estándar. No sé, Karina, si quieres agregar algo más a esto. Era para aclarar el tema y yo creo también como concepto, por ejemplo, si un paciente ya tiene una epilepsia mioclónica, el diagnóstico sindromático confirmado, en esos pacientes nosotros no buscamos gatillarle crisis durante el electro, que sabemos que son los más sensibles a la privación de sueño, así que en esos casos, a no ser que ya tenemos el diagnóstico, yo no le agregaría una privación de sueño, ¿cierto? No queremos asustar a nadie ahí con la crisis durante el electro. Y además una cosa, en el sueño las descargas generalizadas se fragmentan. Eso ocurre porque aparece una sincronización del trazado que hace que las descargas falsamente aparezcan como localizatorias o focales, no siendo así porque son descargas generalizadas. Eso nosotros lo podemos ver en un trazado de vigilia, pero en sueño puede hacernos equivocar y diagnosticar o informar un trazado como focalizado o lateralizado, no siendo así, porque, como les decía, el sueño altera las descargas, la forma de las descargas. Y bueno, yo creo que hay hartas preguntas, podríamos seguir harto rato, quizás hay una pregunta que es bien práctica para APS, que es ¿cuáles serían las indicaciones de derivación a especialidad por trastorno de sueño en términos generales? Bueno, hay múltiples, depende del lugar donde están derivando, de la posibilidad que tienen de controlar a los pacientes, del arsenal farmacológico que manejen. Va a depender del tipo de crisis que presente el paciente y si ustedes tienen posibilidad de hacer estos talleres, ¿no es cierto?, esta educación respecto de las medidas de higiene del sueño. Yo diría, si están sospechando un paciente con apnea del sueño, tienen que derivarlo para que en el hospital de base, ¿no es cierto?, de derivación, puedan avanzar en el diagnóstico. También cuando hay polifarmacia en el paciente o polipatología, en las cuales la indicación de fármacos sea difícil para el médico general decidir cuál usar y cuál no usar. Esa también es una indicación de derivación. También cuando el paciente es con epilepsia
están pensando ustedes que es refractario por una causa específica basada en el trastorno del sueño, porque obviamente ahí vamos a tener que usar otra estrategia más, tanto en el ámbito de fármacos para el trastorno del sueño como para las enfermedades de base. Esas se me ocurren como algunos consejos para derivar. ¿Alcanzamos una última pregunta, Reinaldo? Dos. Yo tengo dos. Es que esta está muy práctica, creo yo. ¿Es recomendable una siesta de 20 a 30 minutos para disminuir la somnolencia diurna y con ello las crisis? Sí, por supuesto. En nuestro país no está muy acostumbrado a la siesta, pero la siesta es una herramienta muy importante, muy valiosa y que cada vez cobra mayor relevancia. Nosotros no estamos hechos para estar 8 horas despiertos en todos los casos. Hay dormidores largos, ¿no es cierto? Hay personas que tienen patología intercurrente, hay formas de trabajo que son en turno, ¿no es cierto? Todas estas exigencias de la vida diaria imponen a cierto grupo de personas la necesidad de dormir una siesta en algún momento del día y eso es muy saludable. Así que una siesta que son 20, 30 minutos es recomendable, está indicada y debería reconocerse como una norma, ¿no es cierto? Incluso hasta un derecho en cierto grupo de personas, particularmente los pacientes con epilepsia que tienen somnolencia diurna. Súper. Ahí en la población pediátrica solamente agregar que las siestas se recomiendan hasta las 4 de la tarde, despertando. En términos generales eso varía según la edad, excepto en situaciones quizás en Navidad. Nosotros le decimos a los pacientes que sabemos que van a trasnochar, que tienen un mayor riesgo de crisis al otro día por la privación del sueño. Ahí definitivamente les recomendamos que hagan una siesta para compensar un poco con el trasnoche y que igual lleguen a las 12 de la noche y no tengan tanta limitación en la vida social. Está silenciado, parece Reinaldo, ¿no? ¿Y ahí se escucha mejor? ¿Ahí sí? Súper. No, gracias, doctora. Muchas gracias por la presentación. Una de mis preguntas era esa, sobre la siesta, así que muchas gracias. Vamos a ponerla acá como obligación dentro del servicio. Y lo otro, celebra Pamela ahí. Y la otra, doctora, es sobre la causa. Si que la apnea del sueño puede ser una causa o no. Porque usted mencionó que podía ser una forma de exacerbar, ¿no es cierto?, una epilepsia y una posible exacerbación dentro de una epilepsia refractaria. Pero ser una causa primaria, por ejemplo, que un paciente sea un apnéico muy crónico, con lesiones incluso de sustancia blanca, ¿podrá llevar eso a la aparición de largo plazo? ¿O probablemente no? Claro, la somnolencia o los trastornos del sueño pueden desencadenar en pacientes con eh, eh, alguna condición, ya sea genética o adquirida, la ocurrencia de crisis, pero en ese caso sería como serían como crisis refleja, ¿no es cierto?, o provocada, más que una epilepsia. Sin embargo, ahí, por supuesto, el diagnóstico va a ser bastante difícil de establecer. Lógicamente, al corregir el trastorno del sueño, eso haría un efecto mucho más favorable que empezar a indicar dosis progresivas de fármaco anticrisis. Bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la presentación. Vamos a continuar ahora con el doctor Cáceres. Por ahí estará conectado, ¿no? No Sí. te escuchamos. Ah, ¿aló? Reinaldo, sí, Sí. sí. Bien, entonces, gracias, doctor Rivera. Gracias, Karina, por moderar las preguntas. Vamos a dar paso ahora al doctor Cáceres. El doctor Cáceres, bueno, yo les contaba, es neurocirujano. Él trabaja en el Hospital de San Pablo en Coquimbo y nos va a mostrar un poco la experiencia que se ha hecho en los últimos años, en especial al llegar a formar allá la neurocirugía más pediátrica
y comenzar con algunos casos de cirugía de epilepsia, un tema que a nosotros siempre nos ha interesado, es poder llevar estas resoluciones, ¿no es cierto?, hacia la zona norte. Ya tenemos buenos hospitales más hacia la zona sur. Bueno, está Valparaíso, donde trabaja el doctor Rivera, también acá en la zona más central, en la región metropolitana, pero siempre encontramos que faltaba un poquito más en el norte y ahí Alejandro nos ha ayudado muchísimo el último tiempo. Así que muchas gracias por poder presentar el día de hoy, Alejandro. Sí. Eh, sí, yo quiero darte las gracias también a los que puedan gestionar esta reunión, porque en realidad quiero hacer una exposición en la cual justamente lo que tú estabas mencionando recién, o sea, desde el punto de vista, ¿qué pasa con el norte de Chile? Entonces, esta presentación versa sobre eso, o sea, es cómo darse cuenta desde los actores que estamos trabajando y desde esta visión, justamente plantear un nuevo paradigma hacia el norte, plantear justamente aquellos aprendizajes que cada uno tiene en su vida laboral y con esos dos aprendizajes plantear un cambio, ¿ya? Y ese cambio, con la idea que tú mencionabas, es ir en beneficio de los pacientes, ¿ya? Entonces, esta exposición va a versar sobre eso, de cómo se fue gestionando, cómo se fue imaginando y llevando a la práctica, para justamente al final de la exposición centrarlo en lo que es la materia más, ¿no es cierto?, que tú comentabas, de los pacientes que son de acá, de lo que es el Hospital San Pablo principalmente, lo cual es solo una muestra, pero que puede ser una cosa muy representativa de lo que pasa en el norte de Chile. Y ver de esta coordinación qué cosa, ¿no es cierto?, podemos aprender y cómo podemos ir en ayuda de lo que siempre tenemos, ¿no es cierto?, que es lo que estamos al debe en las oportunidades de atención, ¿ya? Entonces, ¿se ve mi presentación o no? Sí, ya. El, la presentación de hoy día la, es en relación, ¿no es cierto?, el título que le puse, Neurocirugía Infantil de Epilepsia, abriendo nuevos caminos, ¿ya? La idea justamente de este título es un poco lo que mencionaba en la introducción, ¿ya? Entonces, ¿cómo se presenta el norte de Chile? ¿Ya? Esta es la situación de los servicios de neurocirugía en la actualidad y vemos cómo se ven distribuidos, lo que recién comentaba Reinaldo, que está desde el centro hacia centro-sur, ¿ya? Y ambos extremos están bastante despoblados, tanto en población, menor población, ¿no es cierto?, y el menor recurso de lo que son los servicios de neurocirugía. Entonces, esto yo lo tomo como justamente un camino en el cual uno, en este momento, es un camino de tierra. Esta es la costa hacia la costa de Atacama, ¿ya? Y justamente este camino uno no va solo, uno va con todo su aprendizaje, ¿ya? Con toda la historia que va detrás, en lo que va haciendo durante todos los años que va trabajando, y en todo ese aprendizaje es como uno va planteando nuevos caminos, ¿ya? Y en ese aprendizaje, que va a servir de muestra también de un poco para los que justamente no me conocen, eh, hice la beca, ¿no es cierto?, en el Instituto de Neurocirugía y posteriormente me he dedicado exclusivamente a la neurocirugía infantil desde el año 91. O sea, posteriormente estuve trabajando en el Instituto de Neurocirugía, posteriormente formé en la unidad de neurocirugía del Hospital de Niños Roberto del Río, y ese hospital de no tener nada, o sea, desde cero, porque no existía la especialidad en el hospital, hasta dejarlo el 2020 en uno de los 6 centros que hace neurocirugía compleja en Chile. En ese hospital desarrollé, ¿no es cierto?, las jefaturas de neurocirugía, de pabellón y de urgencia. Y en mi papel de integrante, o sea, de jefe, pasé a ser integrante de la Comisión de Neurocirugía del Ministerio, esto en parte a lo que es la reforma a salud del año 2004, ¿ya? Por lo tanto, ahí me tocó hacer toda la red de neurocirugía infantil de Chile, que es la que funciona actualmente a través del Ministerio de Salud. Y en relación a la administración, hice un máster de administración de empresa
y también otros diplomados, pero lo importante es el de Ejecutivos en Salud, el PADE. Entonces, con toda esta historia, la idea fue justamente lo que estábamos viendo inicialmente. ¿Qué pasaba con el norte? ¿Ya? El norte pasaba, ¿no es cierto? En realidad que el punto de vista infantil no pasaba nada, ¿ya? Entonces, fue la idea, y en razón con el estallido social, ¿ya? Que fueron otro de los motivos por los cuales también la idea de mirar de Santiago, presentar acá al norte de Chile justamente un proyecto, ¿ya? Y ese proyecto lo conversé con el doctor Haider, los colegas de acá de Coquimbo, ¿ya? Para presentarlo a la dirección. Entonces, ¿cuáles eran los antecedentes que contaba en el año 2019? Fue el 2019-2020 que se hicieron las reuniones para traer el proyecto. Entonces, la actualidad de Chile en ese momento era que los pacientes que tenían una patología de neurocirugía infantil electiva, ¿ya? Desde Arica a Coquimbo, ¿no es cierto? No había desarrollo de la subespecialidad, ¿ya? Y particularmente, ¿no es cierto?, en Coquimbo, ya se derivaban ya sea Santiago o Valparaíso, ¿ya? Derivábamos al Hospital de Ñor Roberto del Río, al Instituto de Neurocirugía y Valparaíso al Hospital Bambú. Esa era la realidad hasta el 2019. Por lo tanto, la experiencia que había acá, del punto de vista desde los pediatras, desde la unidad recién nacido, ya era solamente aquellos casos de urgencia, o sea, lo que era trauma, disfunción valvular, y algunos casos de IRRAF abierta. Todo el resto eran pacientes que se derivaban a estos 3 hospitales. Entonces, en esta presentación era, a mi modo de ver, importante saber dónde estábamos, o sea, cuál es el análisis demográfico en esta región, ¿ya? Entonces, vemos, ¿no es cierto?, los distintos hospitales, los distintos servicios, ¿ya? Y vemos, ¿no es cierto?, aquí tenemos categorizados centros A, B y C. Estos centros están así jerarquizados en relación a la actividad que hicimos en la Comisión de Neurocirugía para justamente centralizar la inversión de los recursos en tecnología y de desarrollo de la especialidad de acuerdo a la especialización de los recursos humanos de los distintos centros y la población asignada. Por lo tanto, ustedes ven que a nivel de adultos es esto, pero a nivel infantil hacia el norte no existía el desarrollo de la subespecialidad. Estaba centrado en estos 6 hospitales que mencioné anteriormente, que hay 3 en Santiago, Valparaíso y Puerto Montt. En el fondo, esos son, y Concepción acá. Entonces tenemos 3 en Santiago, 1 Valparaíso, Concepción y Puerto Montt. Esos son los 6 hospitales que desarrollan neurocirugía infantil compleja. Y vemos que justamente acá al norte las distancias son bastante más grandes, ¿ya? Y eso justamente acarrea un problema. Ahora, viendo la parte poblacional, ¿ya? Vemos que desde el punto de vista nacional, la pobreza y la pobreza extrema, ¿ya? Este es el promedio, y vemos que Coquimbo y la región de Atacama está sobre el promedio, ¿ya? Si esto lo llevamos a un nuevo concepto, ¿ya? Y de esto vemos que justamente los que más sufren de esta pobreza son los menores, o sea, la población infantil, los menores de 18 años. Esto es un informe del Ministerio de Desarrollo Social del año 2018. Ahora, hay un nuevo concepto, o sea, no tan nuevo, ya que es el concepto de pobreza multidimensional, ¿ya? En este concepto, ya que incorpora 5 elementos, ya que lo vamos a desglosar posteriormente, esta es la media nacional. Pero vemos nuevamente que Coquimbo y Atacama está sobre la media nacional, ¿ya? También la pobreza multidimensional afecta más a la población rural que a la población urbana. Y también afecta más a los menores de 18 años. Esto es lo mismo. Ahora, ¿qué es la pobreza multidimensional? Toma 5 elementos: educación, salud, trabajo, vivienda y redes y cohesión social. Y en salud, ya tiene una importancia un poco más del 10% en el índice de pobreza multidimensional, y efectivamente a malnutrición,
incluyendo obesidad, adscripción al sistema de salud y atención de salud. Entonces, lo que vamos a llamar, en resumidas cuentas, ¿no es cierto?, lo que es la oportunidad de salud. Y la parte demográfica, ya, esta es la población que tenemos asignada por organización inscrita en FONASA y los nacidos vivos de la 4ª región y de la 3ª región, ¿ya? Y esta es la proyección a 2035, en que va a haber, ¿no es cierto?, un crecimiento del 6,5% Coquimbo, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, más importante, o sea, en forma relativa en la región de Atacama, ¿ya? Ahora, eso iba a aumentar, ¿no es cierto?, la población en envejecimiento. Ahora, eso lleva a que justamente la expertise de la especialidad requiere, ¿no es cierto?, que se mantenga para poder darle la atención que se requiera, ¿no es cierto?, a los pacientes que presentan la patología de neurocirugía infantil. Ahora, en relación a la Comisión de Neurocirugía, existe este interés desde el punto de vista del norte de Chile. Esta es una revisión de las solicitudes de perfeccionamiento desde el Ministerio, ¿ya? Y vemos los distintos servicios, el interés que mencionaban por escrito, ¿no es cierto?, de solicitud en neurocirugía pediátrica. Y solo Coquimbo, ¿no es cierto?, presentaba este interés por el perfeccionamiento en neurocirugía pediátrica. El resto de los servicios del norte no está interesado tampoco en la especialidad. La Comisión de Neurocirugía desarrolló un score que es en relación a productividad, recursos físicos, recursos humanos, complejidad, equipamiento específico, calidad y otros como el PINTA. Y en base a eso se hizo un score con puntaje, ¿ya? Y que es igual para todos. Y esto arroja un puntaje que en este servicio de Coquimbo tiene 26, pero comparado con Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, Metropolitano Norte, que en este caso del Roberto del Río, está bastante por debajo, ¿ya? Y Roberto del Río tenía el problema de ir bajando su producción y se le aconseja subir las horas de pabellón. Yo cuando lo dejé con 20 horas de pabellón, porque en mi calidad de jefe de pabellón. Actualmente desconozco eso. Ahora, esta es la comparación de los distintos servicios con el mismo score, pero de lo que es el norte de Chile. Vemos que el resto de los servicios, ya Iquique, Arica, Atacama, Antofagasta, ya son los que están menos, con menos evaluación, ¿no es cierto?, con menos puntaje en este score. Y Coquimbo está en esta situación intermedia. Por lo tanto, vemos la parte, ¿no es cierto?, en el norte de Chile que estamos muy bien catalogados, ¿ya? Pero en lo que respecta a los centros de derivación, ¿ya?, estamos nosotros por debajo. Entonces, vemos que los servicios de neurocirugía de Arica Atacama son lo que conversamos, los que están con menor puntaje, ¿ya? Y Coquimbo está en esta situación intermedia, ¿ya? Pero que obviamente es susceptible de mejorar porque del punto de vista del recurso humano es el que falta. Ahora, este recurso humano, yo me trasladé el 1 de mayo de 2020 con un cargo de 22 horas, trasladé mi artículo 44 y además acá con un cargo de 22 horas. Por lo tanto, completo 44 horas totalmente dedicado al desarrollo de lo que es la neurocirugía infantil. Entonces, con este nuevo recurso humano, obviamente que es factible ya de hacer una mejora importante en la situación de la especialidad acá en Coquimbo y de paso, ¿no es cierto?, en la 3ª región. Entonces, ¿cómo podemos comparar esto con esta nueva situación? ¿Ya? Entonces, con el mismo score, ¿ya?, hacemos nuevamente la introducción de este recurso humano y haciendo un nuevo análisis. No lo voy a mencionar todo el análisis que se hizo, pero de 26 subimos a 31, lo cual nos hace bastante competitivos, ¿no es cierto?, con nuestro centro de derivación, que es el Hospital Roberto del Río, ¿ya? Por lo tanto, estamos ya con este nuevo recurso humano bastante más a la par de lo que es nuestro centro de derivación en Santiago. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, desarrollamos todo lo que es trauma grave, con las distintas tecnologías que requieren, ¿no es cierto?, la atención oportuna de estos pacientes, ¿ya?, los distintos tipos de cirugías,
precisamente lo que es cranectomía descompresiva, trauma, ¿no es cierto? Este el caso, lo pongo siempre, ¿ah? Este es un niñito que me tocó de un chico con un andador y llegó en grado 4 con este tremendo extraural producto de una caída de un andador. Todo lo que significa hidrocefalia de todas sus causas y, ¿no es cierto?, con todas las válvulas, ya, todos los tipos de válvulas que requieran los pacientes, ya válvulas estándar, válvulas programables, válvulas con antibióticos, ya, válvulas, ¿no es cierto?, de distintos lugares, ya sea transitorias, ¿no es cierto?, en el espacio subgaleal, o, ¿no es cierto?, pleural o arterial, que ahí nos ayudamos con el cirujano vascular de acá. Todo eso es, también hacemos ¿cierto? Neuroendoscopía, ya sea para quista aracnoidal o para hidrocefalia tabicada. Desarrollamos todo lo que es cirugía de las disrafias espinales, ya sea abierta, ya con eso nos coordinamos con el equipo obstétrico para hacer la interrupción del embarazo y coordinado con el pabellón neuroquirúrgico, o la disrafia ¿no cerrada, a la cual ¿no estamos gestionando bastante bien y lo veremos un poquito más adelante en relación a la disrafia, en qué ha ocurrido ¿no cierto? Con los programas que estamos desarrollando acá en el hospital. Y agregamos ¿no cierto? Lo que es el neurometeorio intraoperatorio, ya con una mejor coordinación entre lo que es pabellón, horas de neurocirugía, horas de los neurólogos, ¿no es cierto?, y horas protegidas para el desarrollo de en el neurometeorio en pabellón. También todo lo que significa el síndrome de médula anclada por fibrosis y los disrafias, ¿no es cierto?, en relación a los encéfaloceles, ya sea nasogmoidales u occipitales. Todos los tipos de craniosynostosis los estamos desarrollando también, ya las distintos, esta anterior escafocefalia, esta placocefalia, ya los avances frontoorbitarios, ya con la fijación con las placas de titanio, ya las distintas modelaciones que hacemos, las distintas patologías de hueso como la displasia fibrosa, ya la cranioplastía de distinto material, malformaciones, ¿no es cierto?, de la charnela como en el Norchieri, siringomía cervical, malformaciones vasculares aquí apoyados obviamente con el doctor Perales, que es el cirujano vascular del hospital. Y en estos 2 años y medio que estamos en forma presencial, porque el primer año fue netamente, como les mencioné, fue un traslado en a nivel de pandemia, por lo tanto estuve un año en teletrabajo, y ese año en teletrabajo hice todas las coordinaciones que se podían hacer. Se avanzó bastante en pandemia en todo lo que es coordinación. Entonces, en recursos humanos, ¿qué hemos logrado? Justamente en pandemia, levantando todas las bases objetivas de la necesidad del recambio organizacional, que fue justamente uno de los pilares de la avenida. Y a partir, ¿no es cierto?, de 1 de julio de este año ya contamos con un segundo neurocirujano infantil formado en el Instituto de Neurocirugía y destina 11 horas a la especialidad, que es el doctor Rostán, que hizo su fellow del Instituto de Neurocirugía el año pasado y este año. Y ya estoy trabajando en el segundo y tercer recambio generacional para la región, ¿ya? Este es un trabajo que es de largo aliento, porque obviamente hay que estar trabajando, convenciendo para una vez cuando ya uno jubile, deje la región, ¿no es cierto?, con la cartera de servicios que hemos abierto, ¿no es cierto?, con la seguridad y la continuidad de la atención, ¿ya? Coordinamos también nosotros con el doctor Villarroel y coordinamos sus horas y horas protegidas para el desarrollo de lo que es neurometeorio intraoperatorio. En cuanto a pabellones, de no tener horas de pabellones asignados exclusivas, ahora tenemos 8 horas semanales, toda la semana a partir justamente de octubre de este año, ¿ya? Eso también es otra ganancia de gestión en estos 2 años. También nos hemos dedicado a hacer docencia y extensión, ¿ya? En base a eso, nosotros se me pidió desde la Sociedad de Neurocirugía hacerme cargo del capítulo de la especialidad, con lo cual fuimos teniendo otra ventana, ¿ya? Y empezamos a hacer reuniones del capítulo, pero justamente desde el representante de acá, que es del hospital, lo cual es un reconocimiento también. También nosotros fuimos marcando presencia en el Congreso de Neurocirugía, ¿ya?
y en la región, en las jornadas, ¿no es cierto?, pediátricas de acá, de la región, ¿ya? Y en docencia, es una cosa que comentábamos recién, al principio, en la introducción, la, el hecho de que los pacientes se estén quedando en la región ha generado un cambio importante acá en lo que es la percepción de los distintos colegas pediatras, ya justamente porque esos pacientes ya no se están yendo a Santiago o al Paraíso, sino que se están quedando en la región y están consultando en la región por las complicaciones. Por lo tanto, en pediatría, que antes era raramente, ¿no es cierto?, un paciente hospitalizado, hemos tenido hasta eventualmente 6 pacientes hospitalizados de las 20 camas. Entonces, es un cambio en, ¿no es cierto?, en la percepción de los colegas porque estos pacientes se están quedando, lo cual genera, ¿no es cierto?, también otro cambio de paradigma en que lo que estoy preocupado en lo que es la docencia, de pregrado, de posgrado y también con los colegas, ¿ya? Y ya en pregrado ya he podido instaurar una clase en la cual estamos trabajando ahora con las encargadas de pre y posgrado para aumentar ya más la presencia de la especialidad para justamente hacer, ¿no es cierto?, a nivel de pregrado y de posgrado la sensibilidad al tener a esta patología. ¿Qué hemos hecho como grupo? Ya hemos formado, ¿no es cierto?, lo que se llama el programa de polo caudal. Este programa de polo caudal ya empezamos a gestionar, ya que yo no conocía a nadie acá en el hospital, a través de la doctora Moraga, que es nefróloga, y con lo cual hemos conseguido un grupo muy afectado, muy importante, en la cual que es multiinterdisciplinario, la cual la enfermera, la Angelina Díaz, ha tenido un papel bastante crucial, encargada, ¿no es cierto?, de gestionar ya todo este grupo y a los pacientes, ¿ya? Tenemos otro que está dedicado específicamente a lo que es disrafia espinal, ya abierta o cerrada, ya, y ¿no es cierto?, a favorecer el proceso de resignificación, ¿no es cierto?, de la experiencia de estos pacientes. Esto es súper importante y la atención oportuna, ¿ya? ¿En qué sentido? Porque en la llegada, del punto de vista de la gestión, todos estos pacientes estaban totalmente desparramados, ya no había mucho conocimiento en relación, ¿no es cierto?, al ingreso por el GES de los dineros que se puede hacer por buena gestión. Eso justamente nos llevó a argumentar muy bien lo que es un contrato de 22 horas de la enfermera, lo cual se mantiene en este programa. Y a su vez, ¿no es cierto?, este proceso de resignificación y un poco haciendo hilo con la pobreza multidimensional de lo que es el acceso, las distancias, ¿no es cierto?, generan ante una mala gestión de nosotros como hospital un gasto bolsillo a los pacientes bastante importante, ya sea, ¿no es cierto?, por traslados repetitivos, por exámenes, ¿no es cierto?, que no se coordinan. Por lo tanto, la parte de coordinación que hace enfermería es bastante crucial, lo cual ha sido un gran avance. Y tenemos, ¿no es cierto?, 29 pacientes, la mayoría de la cuarta región, y principalmente, ¿no es cierto?, de disrafia espinal abierta, ¿ya? Casi 3/4, 73%, ¿ya? Actualmente, justamente son los que pacientes estaban ahí, pero en base a esta mejor gestión, ya subimos, ¿no es cierto?, a 61 pacientes en 2 años, ¿ya? Otro programa, justamente aprendiendo desde esta coordinación y de lo que hemos ido desarrollando, ya está el programa de neurocirugía infantil en relación, ¿no es cierto?, a cirugía de epilepsia. Contamos, ¿no es cierto?, con horas de neurocirugía infantil, neuroradiólogo y también, ¿no es cierto?, con horas de neurólogo capaz en epilepsia refractaria. Entonces empezamos a ver pacientes, ha sido bastante cosito, un poquito irregular, pero las ganas se mantienen y estamos en una reunión mensual, nosotros para analizar cada caso clínico. Y una vez analizado esto, se presenta a la reunión nacional del Hospital Sotero del Río, ¿ya?, que también se hace en forma mensual. Y en esta metodología hemos ya operado 3 pacientes, ¿ya?, acá en el hospital. Entonces, con todo este nuevo recurso humano que tenemos 33 horas, ¿ya?, y el aprendizaje de coordinación, ¿no es cierto?, yo creo que es factible mejorar aún más la situación que tenemos acá en Coquimbo, ¿ya? ¿Y qué pensamos hacia el futuro? Tenemos que ver, y estamos trabajando, ¿cierto?, con oncología infantil de La Serena, ¿ya?,
y con el ministerio para justamente empezar a atender los pacientes con tumores cerebrales, ¿ya? También se está trabajando con el equipo Columna de Concepción para desarrollar lo que es cirugía de columna en niños acá. Ya tenemos 3 pacientes, los cuales espero que este año los podamos operar. Y se está coordinando con la red obstétrica y con Rancagua para desarrollar lo que es cirugía intrauterino con la técnica de cirugía abierta. Eso también es una cosa que tenemos que ir viendo en el futuro. Entonces, al tema ya final de esto, que es con todo esto que uno va aprendiendo en el camino, ¿ya? Y en base al título, que es abrir nuevos caminos, y que estos nuevos caminos se van, ¿no es cierto?, gestionando y uno va caminando, uno va subiendo peldaños, y cada peldaño es un aprendizaje. Entonces, con todo esto que he mostrado es cómo lo vamos a relacionar, ¿no es cierto?, para el desarrollo de lo que es cirugía de epilepsia acá en el hospital. Entonces vamos tomando otras, que es el programa de epilepsia. Está la doctora Cuadra, el doctor Uribe, y dentro de estos antecedentes que me compartió la doctora Cuadra, ¿ya? ¿No es cierto? Está también enfocada a las personas con enfermedad no refractaria y refractaria. Mejorar su calidad de vida, pero también lo que disminución del número de crisis, pero este punto es una óptima utilización de los recursos disponibles, ¿ya? También centrado, ¿no es cierto?, físicamente en el sistema público, ¿ya? Y plantea 8 estrategias, ¿ya? Dentro de estas 8 estrategias, ¿ya? Esta estrategia número 3, que es esta, ¿no es cierto?, red de atención de epilepsia, y esta coordinación entre los niveles primarios, secundarios y terciarios, ¿ya? Entonces, este algoritmo que menciona en el atención terciaria, ¿ya? Tenemos desglosado el policlínico. Y en este policlínico, claro, tenemos hora para evaluación en el policlínico de epilepsia refractaria, que se ve solo un paciente y se les tiene 30 minutos por semana, ¿ya? Y obviamente esto está interferido por la gran demanda que existe a nivel local de lo que son las horas de neurología infantil. Una colega renunció, o sea, había 4, ahora hay 3, y la colega renunció, o sea, no renunció, pero la colega jubiló, ¿ya? Y posteriormente, ¿no es cierto?, esas obras no se han completado al 100% en la actualidad. Posteriormente tenemos resonador, ¿ya? Resonador de 1,5 Tesla con anestesia, ¿ya? Pero esto un poco para mencionar lo abandonado que ha estado la región, ¿ya? Y a mi modo de ver también con la parte de la centralización, tanto del punto de vista a nivel central como del nivel de acá regional, en que recién después de 30 años que se ha introducido la resonancia acá en Chile, recién el Hospital San Pablo tiene un resonador. ¿Ya? Y está con las horas de anestesia para justamente para los niños chicos, ¿ya? Cuenta con neuroradiólogo, ¿ya? Y el video monitoreo me dicen que está mal. La cámara está mala, por lo tanto no está funcionando en la actualidad. Posteriormente, si está la sospecha quirúrgica, nosotros hacemos esta reunión mensual que participa el neuroradiólogo, neurocirujano, neurólogo infantil. Y posteriormente de esta reunión la presentamos a la reunión nacional del Hospital Sotero del Río. Y ahí, ¿no es cierto?, se completa, ¿no es cierto?, la evaluación, se ve si con lo que se ha mencionado en dicha reunión basta o hay que hacer más evaluaciones, si requiere que podamos resolver nosotros acá o se deriva ya a nivel central. Y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, si es candidato a cirugía y qué tipo de cirugía. Entonces, y en esta red, por lo menos que sale en este programa, se plantea este círculo de epilepsia avanzado médico, y mencionaba Coquimbo, policlínico de dieta cetogénica, poliepilepsia refractaria, unidad de video monitoreo y neuroimagen resonancia. Aquí estamos al debe con la unidad de video monitoreo. Y en relación, ¿no es cierto?, a la parte quirúrgica, también se menciona Coquimbo, y lesionectomía, callosotomía y cirugía resectiva temporal, que eso también estamos capacitados con la parte de lo que es infraestructura. Esto es un poco lo mismo. Por lo tanto, por último, presentarle los pacientes que hemos, ¿no es cierto?, evaluado. El caso número 1, que es un paciente de sexo masculino,
ya, de 9 años, que debutó con una presa refractaria a los 2 años de edad y que tiene una lesión quística temporal izquierda que se interpretó con una dilatación del espacio perivascular. Pero en el año 2021 se reinterpretó esta imagen y que era, ¿no es cierto? Ahí habían imágenes que llamaban la atención principalmente era la remodelación a nivel óseo, a la parte temporal, ¿ya? Lo cual justamente era más compatible con una lesión tumoral neuroglial. El paciente se operó el julio de 2021 con la extirpación tumoral y actualmente lleva 2 años libre de crisis. La biopsia mostró un gangliositoma grado 1 de la OMS. El caso 2, una niñita ya que tiene 12 años, también con diagnóstico de epilepsia refractaria, también, ¿no es cierto?, secundaria a una lesión quística multilocular temporal derecho, a escáner y resonancia cerebral. Se interpretó como posible tumor neuroglial en el 2020 y sobre el 2022 con resección tumoral. Actualmente ya 1 año libre de crisis. Y esto sí, la resonancia muestra que me queda un remanente temporal polar que lo tenemos que reevaluar. La biopsia mostró un ganglioma grado 1 de la OMS también. El caso 3, otra niñita que tiene 12 años y también diagnóstico de epilepsia refractaria y también secundaria a una lesión quística temporal izquierdo al escáner cerebral. Inicialmente, esta lesión quística pasó interpretada como normal porque se confundió a este nivel con el cono temporal. Pero en la vista que seguía con crisis, se hizo resonancia que mostró, ¿no es cierto?, esta lesión de displasia cortical en la amígdala temporal y o sugerente de un tumor glioneuronal. Esto fue nos coordinamos bien con el doctor Cantillano y Cristian vino a poner acá al hospital, ¿ya? Este es el posoperatorio, la resección tumoral, la operamos en octubre del año pasado. Actualmente ya 1 año libre de crisis. La biopsia, en este caso, mostró un tumor glial de bajo grado, sugerente de un tumor neuroepitelial polimorfo juvenil, por lo cual cae en la categoría de parte oncológica de GES y se derivó al Roberto del Río. Actualmente la vieron allá en el Roberto del Río y está solamente en controles porque no tiene indicación ni radioterapia ni quimioterapia. En el caso 4, ya, tenemos otros 4 pacientes que están en espera de completar estudios, ya, que en este momento no han sido operados. Este caso 4 es un paciente de sexo masculino, ya, que tiene 10 años, y el año 2022 se derivó por interconsulta de cirugía para quiste aracnoidal, ¿ya? Un paciente que, este fue el diagnóstico de derivación. Revisamos las imágenes, no nos pareció que era un quiste aracnoidal, sino que era un infarto silviano izquierdo, por lo cual se dio de alta y se devolvió con la indicación de que no es quirúrgico, que no es un quiste aracnoidal, porque ese era el motivo de la interconsulta. Este año nuevamente me lo derivan desde Copiapó por el mismo diagnóstico y para cirugía. La interpretación de resonancia es exactamente la misma, pero a la amnesis redirigida ya me llama la atención el retardo psicomotor que ha ido en aumento y crisis epiléptica frecuente. La madre refiere que la neuróloga de Copiapó le ha hecho el diagnóstico recién ya de epilepsia refractaria. Por lo cual, dado que tiene un quiste porencefálico secular asociado a esta epilepsia, se debería ir al Hospital Soto del Río para completar estudios y plantear cirugía. El caso 5, ya una niña de 1 año, ya que se mandó a la interconsulta para cirugía de epilepsia, ya tiene antecedentes de retardo de desarrollo psicomotor global con espasmos infantiles que no se deben a la distancia cetogénica y al tratamiento triasociado. La resonancia del año 2022 mostró una lesión córtico-subcortical temporal mesial izquierda, sugerente de displasia cortical versus tumor glial de bajo grado, por lo cual se deriva al Hospital Soto del Río para completar estudio y eventual cirugía. El caso 6 es un niño que tiene, ¿no es cierto?, 9 años
y que se derivó en interconsulta porque en la pandemia perdió los controles, ¿ya? Y el diagnóstico de derivación es un carcinoma frontal izquierdo. También él nunca tuvo, ¿no es cierto?, hemorragia ni nada, pero a la anamnesis dirigida me llama la atención lo siguiente, que nunca tuvo clínica de hemorragia, pero sí epilepsia con tratamiento triasociado y ha continuado con crisis diarias con retardo mental severo en instancia de ruedas. Y también en la parte de, me dice que era el neurólogo, le ha diagnosticado que tiene una epilepsia refractaria. Por lo cual, ¿no es cierto?, se presentó a la reunión del Sotero del Río, tenía llamada la atención este estudio genético del SYNGAP, por lo cual, evaluado en la reunión, se decide también derivar al Sotero para completar estudio y eventual cirugía. El último caso es un niño que tiene antecedentes de prematurez, con una hemorragia intracerebral, que evoluciona con hidrocefalia, con retardo mental y que requiere una válvula, ¿ya? Y evoluciona también justamente con muchas crisis, actualmente presenta hasta 20 crisis, ¿ya? Y el plan de él es presentarlo en la próxima reunión del Hospital Sotero del Río. Por lo tanto, lo que quiero como resumir, ¿ya? Es que esta justamente coordinación que hemos establecido ya ha sido de gran beneficio hacia los pacientes, ¿ya? Este trabajo que hemos empezado con el Hospital Sotero del Río para darle justamente oportunidad de atención a los pacientes, ¿ya? Por tanto, concluyendo, el norte de Chile, ¿no es cierto?, dado lo que hemos mostrado, ¿no es cierto?, tiene sus particularidades geográficas, demográficas, que lo hacen, ¿no es cierto?, una población bastante vulnerable. Por lo tanto, es de mi interés llevar, ¿no es cierto?, el desarrollo de la especialidad y su especialidad al norte del país. Y Coquimbo tiene ventajas comparativas con respecto al resto de los centros que hace, ¿no es cierto?, que sea el candidato para que se constituya, ¿no es cierto?, en la base de desarrollo de neurocirugía infantil más compleja y que preste servicio al resto del norte. Ahora, esto requiere, ¿no es cierto?, gestionar mejor sus debilidades y fortalezas para justamente ser capaz de desarrollar toda la neurocirugía compleja para justamente dar los servicios que corresponden a los pacientes. Por lo tanto, lo que comentamos en principio, esto de abrir nuevos caminos, ¿ya? Si bien es cierto, esto es una posición más personal. Uno no está esperando que lo llamen para hacer las cosas, ¿ya? Es justamente desde la parte individual ver dónde están las debilidades, qué es lo que pasa en el país para poder justamente abrir estos caminos, ¿ya? Y en este camino, en la medida que uno va generando frutos, va apareciendo más gente, ¿ya? Y el camino se va haciendo bastante más agradable, como pasa acá en el norte de Chile, que tenemos, ¿no es cierto?, el desierto florido que los invito a conocer. Eso, muchas gracias. Bien, ¿se escucha bien ahí, Alejandro, no? Sí, yo escucho bien. Oye, muchas gracias por la presentación, ¿ah? Muy, muy agradecido. Eh, Pocas veces se ve, ¿no es cierto?, el crecimiento de los centros, en especial, no sé, pues en territorio tan agreste como es el norte, pero yo me saco el sombrero por todo el esfuerzo que has hecho los últimos 3 años. No solo en epilepsia, ustedes vieron que ha tenido un desarrollo en todas las áreas de la neurocirugía pediátrica. eh, y has hecho equipo, yo también veo, ¿no? De pronto está Gonzalo aquí, Gonzalo Forés, que trabaja contigo también. Han podido tener mejor resolución de los pacientes y todo. Yo creo que esto, para que lo sepan, también a nivel de la videoconferencia se ha hecho como una amistad bien entretenida entre, ¿no es cierto?, Coquimbo y el Sotero. De partió así como revisando algunos casos, ya finalmente nos estamos juntando todos los meses a revisar los pacientes que ellos necesitan, por ejemplo, en especial para temas de video monitoreo o estudios de su epilepsia refractaria, pero lo más interesante, creo yo, es que finalmente esos pacientes se devuelven a su región, logran hacer su cirugía en su propio domicilio, por así decirlo, lo cual para la neurocirugía pediátrica creo que es muy bueno, ya que la familia quiere tener a sus niños cerca de sus hogares, cerca de su familia, y eso llevarlo en ese sentido con buenos resultados ha sido excepcional, en verdad, ¿no? Los casos que hasta el minuto se han hecho son, ¿no es cierto?, lo que se sugiere siempre, partir con epilepsia del lóbulo temporal, con lesiones, además bien visibles, cosa que el acto quirúrgico sea más fácil de ser llevado, ¿no es cierto? Eh, También son los que más agradecidos son porque son los que tienen mejores resultados. Así que muchas gracias por eso, Alejandro.
Sí, yo creo que, o sea, lo que tú mencionas, Reinaldo, es totalmente cierto. Yo creo que, o sea, pongo los antecedentes eso de la pobreza multidimensional, de lo que es acceso y oportunidad, porque obviamente que, si en cierto uno se enfoca mucho en la parte técnica, bueno, a mí me gusta bastante la gestión, pero yo creo que el lenguaje es el mismo, o sea, el asunto es cómo hacemos del mismo lenguaje administrativo de gestión y que ese lenguaje llegue, ¿no es cierto?, a la trinchera, o sea, al fondo, que preste el servicio real que estamos pensando en el paciente. Y eso, si uno lo ve desde el punto de vista ético, también es una cosa mandatoria. O sea, tenemos que gestionar, y por eso lo puse en la introducción, tenemos que gestionar, ¿no es cierto?, de forma óptima los recursos disponibles. Y dentro de eso, si nosotros llevamos a gasto bolsillo a los pacientes, los traslados, yo creo que no corresponde. O sea, si necesitamos gestionar mejor, ¿no es cierto?, los pabellones en los lugares, ¿no es cierto?, de donde estamos trabajando, y hacer buenas coordinaciones, buenas alianzas estratégicas, como lo que justamente conversamos en el Congreso, ¿no es cierto? Porque en el fondo ganamos todos. Ustedes ganan horas de pabellón porque liberan horas de pabellón que podemos solucionar nosotros. Sale más barato que Cristian viaje hacia el norte, a que el paciente se traslade con familia y gaste, ¿no es cierto? Y que esté fuera de su entorno operándose en Santiago, haciéndose los controles, cuando justamente puede hacer todo acá y, o sea, y lo podemos hacer. Si el asunto es que nos falta, yo creo que, punch, voluntad, para justamente hacer esas, entre comillas, peleas, pero en el fondo tenemos que gestionar mejor. Yo creo que es una cosa que yo veo que es el mismo lenguaje. Tenemos que hablar diferente, pero es el mismo lenguaje en el sentido que debemos mejorar eso. Es una posición muy personal, obviamente, ¿no? Puede ser no compartida también. No, pero se nota que te gusta mucho la parte administrativa también. Los pacientes están súper ordenados, así uno lo ve, tienen las planillas listas, cuando presentas en las reuniones lo mismo. Se ve que hay un flujo, entonces eso ayuda mucho nosotros también como centro donde recibimos los pacientes para las derivaciones, etcétera. Es fácil trabajar en ese sentido. Si no, felicitaciones yo creo en ese sentido. Sí. Se agradece, todas las felicitaciones se agradecen siempre. Bien. Bien, no sé si hay dudas o preguntas. Bien, recordatorios más que nada. Voy a compartir un segundito acá. En nuestra próxima videoconferencia, ustedes pueden ver siempre las invitaciones, están acá, la próxima del 7 de noviembre. La del 5 de diciembre es cuando conmemoramos el programa nacional. Recuerden que en esa mostramos un poco las estadísticas del programa en términos de atención de pacientes, pacientes refractarios, también policlínicos especiales, por ejemplo, de dieta cetogénica, y también el número de cirugías que se realizan durante el año. Así que todos los centros o los participantes del grupo normativo o actualmente el grupo asesor del Ministerio de Salud presentamos nuestros datos. Así que invitarlos para el día 7 de noviembre y recuerden que todas estas presentaciones están en la página de Red Crónicas del Ministerio de Salud donde pueden revisar nuevamente cada uno de los temas. Así que muchas gracias por su asistencia. Nuevamente como pasamos los 150 equipos conectados, así que siempre se agradece. Siempre aquí el Ministerio nos sacaban el sombrero, ¿no es cierto? Que somos el programa que más llegada tiene a tanto atención primaria, secundaria y terciaria. Así que muchas gracias por su presencia. No hay de qué. Muchas gracias por la invitación, Reinaldo. Se pasó una oportunidad para mí, o sea, poder presentar esto, o sea, como dice, docencia de extensión, siempre agradecido. Excelente. Bien, cuídense mucho. Que tengan lindo día. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, chao, Renaldo, gracias. Chao. A ustedes.